Bien, estimadas y estimados, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario sobre Jean-Luc Marion. Esperamos que sea una agradable instancia académica y un momento de diálogo enriquecedor. En primer lugar, queremos agradecer en nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción a nuestros expositores y estudiantes por aceptar nuestra invitación. Este seminario se enmarca en un optativo de profundización que me tocó impartir sobre Jean-Luc Marion y para finalizar el curso hemos hecho este seminario donde invitamos a distinguidos investigadores y también van a participar nuestros estudiantes. Entonces iniciamos con el doctor Jorge Royer, quien es abogado y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de París IV en la Sorbona. Es investigador asociado de los archivos de Husserl en París, investigador de la sección Fenomenología y Hermenéutica del Centro de Estudios Filosóficos de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, e investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y además es un excelente investigador en lo que refiere a la fenomenología francesa contemporánea, en especial la propuesta de Jean-Luc Marion, donde además de sus excelentes artículos, ha publicado y guiado libros. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por esta invitación. Es un gusto para mí estar aquí, gracias a la Universidad de Concepción también. Voy a exponer sobre la cuestión de la metafísica en la obra de Marion, que además es, o va a ser el objeto de la próxima publicación de Marion, ¿no? Del próximo libro, que se titula La Métaphysique est après. Bueno, entonces comienzo con mi exposición, que titulé Metafísica, Ontoteología y Fenomenología en la obra de Jean-Luc Marion. Por lo general, cuando se señala la influencia de Heidegger sobre Marion, se toma como referencia la obra del segundo Heidegger, y esta interpretación es confirmada por las propias afirmaciones de Marion. Por ejemplo, en una entrevista concedida a Dominique Janicot, Marion sostiene que era la historia de la filosofía de Heidegger, es decir, su interpretación ontoteológica de la metafísica, que a menudo me influenciaba, ¿no? Este modelo, digamos, de lectura ontoteológica se encuentra aplicado en las obras que Marion dedica, por ejemplo, a Descartes. El capítulo segundo, por ejemplo, sobre el prisma metafísico de Descartes, se titula Ontoteología, y en la introducción de ese libro se lee una aclaración del propio Marion, ¿no? Hoy recurrimos explícitamente al modelo de una constitución ontoteológica porque nuestros estudios anteriores, es decir, sus dos obras anteriores sobre Descartes, sobre la ontología gris de Descartes y sobre la teología blanca de Descartes, estos dos estudios anteriores lo reclaman y lo permiten, dice Marion. En efecto, ellos se organizaban desde su origen en referencia a la ontoteología. Marion considera, y continúo citando, que hoy el modelo de una constitución ontoteológica aparece no solo como el más fecundo, sino como uno de los únicos disponibles. Por otra parte, no se trata de imponérselo a Descartes, sino de testear, gracias a este modelo, aquello en lo que Descartes se constituye a sí mismo según la figura de la ontoteología. Dicho esto, también es interesante señalar que Marion entiende de un modo particular ese recurso al diagnóstico ontoteológico respecto de la metafísica, ¿no? Él dice, también en esta entrevista que mencioné con Janicot, él dice, se trata de poner en práctica una manera no dogmática de usar a Heidegger, una manera heurística, hermenéutica, que permite ver más claramente la historia de la metafísica. Y en este sentido, también Marion va a poder afirmar que él no se siente heideggeriano en el sentido de Beaufret, por ejemplo, ¿no? Esto, digo, es interesante para tener en cuenta porque, por ejemplo,
en el Giro Teológico, el texto famoso de Dominique Janicot. Janicot ahí acusa, digamos, a Marion de hacer un mal uso de las categorías heideggerianas, ¿no? Y en rigor, lo que está ocurriendo es que Marion hace un uso no dogmático, ¿no? No le interesa hacer un uso riguroso de la categoría heideggeriana, ¿no? Ahí Janicot sostiene que Marion confunde, digamos, el estatuto de la tesis heideggeriana del cumplimiento de la metafísica, porque la entiende como una tesis en el sentido historial, de la Geschichte. Digamos, no la entiende en el sentido historial de la Geschichte, sino como una tesis historiográfica, ¿no? Del sentido de la historia. Que efectivamente es así, ¿no? Marion va a entender que la ontoteología tiene una fecha de comienzo y una fecha de finalización, ¿no? Por eso él va a poder decir, ahora voy a referir un poco más puntualmente a esto, que es posible hablar de una filosofía, digamos, post-metafísica o de la fenomenología como aquello que comienza luego de la metafísica, ¿no? Y esto es lo que critica Janicot, digamos, ¿no? No se puede pretender que la fenomenología escape a la metafísica, porque Heidegger habla digamos, de que estamos atravesando el tiempo de una Verendung, digamos, de un tiempo de finalización o de tránsito, y digamos, nada escapa a esa situación, ¿no? Está bien, esa es la tesis rigurosa heideggeriana. A Marion no le interesa hacer una aplicación dogmática de esa tesis, ¿no? Bien. Por otro lado, él dice, bueno, en una entrevista que aparece ahora en uno de los libros de entrevistas que se publicaron recientemente, Parole donnée, allí en una entrevista de 1998, titulada El fin de la metafísica, abre una nueva vía a la fenomenología, perdón, a la filosofía. Allí él dice, bueno, primero, antes que hablar del fin de la metafísica, habría que precisar qué se entiende por metafísica. E insisto en esto, Marion entiende lo mismo que además entienden otros historiadores de la filosofía franceses, como Olivier Boulnois o Jean-François Courtine. Los dos entienden lo mismo respecto de este diagnóstico ontoteológico de la metafísica. Los dos utilizan la terminología heideggeriana, pero para identificar, digamos, un comienzo y un final, ¿no? La metafísica es la disciplina que tematiza, digamos, al ente en general. Esta tematización del ente aparece recién con la escolástica de Duns Scoto y de Francisco Suárez. No la podemos encontrar antes. Marion incluso tiene un texto en el que sostiene que Tomás de Aquino escapa a la ontoteología, y tiene una fecha de finalización, que es con la obra de Nietzsche, ¿no? Leo el pasaje de Marion. Históricamente, el concepto de metafísica se impone a partir del siglo XIV. Aristóteles lo ignoraba y Tomás de Aquino lo utilizaba muy poco. Es necesario, para que la metafísica se despliegue, un concepto unívoco y representativo del ente en general, y por lo tanto también del sujeto trascendental. Esto vale de Duns Scoto hasta Hegel y luego negativamente hasta Nietzsche. En este campo podemos intentar identificar tipos variados de constitución ontoteológica. Por lo demás, todo deviene impreciso. Bueno, esta es la aclaración de Marion, ¿no? Es decir, por supuesto, Marion acepta la idea heideggeriana que equipara, digamos, a la metafísica con la ontoteología, ¿no? Bien. Por otra parte, Marion también destaca el rol o la presencia de Husserl en su obra, ¿no? Efectivamente hay una relación compleja entre Husserl y Heidegger en el pensamiento de Marion. Podríamos decir que hay una especie de doble influencia, ¿no?
al mismo tiempo que hay un intento de superar críticamente a ambos. Y que es algo que también tiene sus antecedentes, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en la obra de Eugen Fink, ¿no? Que también intenta una conciliación entre Husserl y Heidegger. Esto, bueno, esto por un lado como algo para también tener en cuenta. Y por otro lado, como sostengo en mi libro Hermenéutica del Amor, en el que propongo una lectura de la obra de Marion a partir de, o digamos un paralelo entre la obra de Marion y la fenomenología del primer Heidegger, entiendo que es más esclarecedor quizás buscar, digamos, o trazar ese paralelo con Heidegger a partir del primer Heidegger, del Heidegger que todavía, digamos, se encuentra quizás más cercano a la fenomenología, si se quiere, si bien no se puede decir que haya abandonado la fenomenología, el segundo Heidegger tampoco, pero quizás hay un lenguaje más claramente fenomenológico. Pero además el primer Heidegger, el primerísimo, digamos, el de los cursos, la primera etapa en Friburgo, todavía no habla del ser tampoco. Bien. Y en ese sentido, la propuesta de Marion, si bien también busca compatibilizar al primer Heidegger con el segundo Heidegger, y, digamos, y a Husserl con Heidegger, cosa que también por momentos puede generar tensiones, entiendo que es productivo este paralelo con la fenomenología del primer Heidegger, ¿no? Y de esto encontramos una indicación, por ejemplo, en la obra Reducción y Donación. Después de destacar cierta ambigüedad esencial en la fenomenología de Husserl, que por un lado, digamos, supera la metafísica al entender, digamos, al extender el campo de la presencia más allá de todo límite, digamos. Pero por otro lado, reproduce cierta lógica metafísica, ¿no? La obra husserliana, dice Heidegger, dice Marion, porque reaparece cierta metafísica de la presencia a partir de la idea o del horizonte de la objetividad o de la objetividad. Marion allí señala, el objetivo de la fenomenología no coincide con la objetividad. De este modo se enuncia el punto de partida de Heidegger. La reciente publicación de cursos anteriores o apenas posteriores a Ser y Tiempo, tanto del primer periodo de Friburgo, del de Marburgo, cuanto del segundo periodo de Friburgo, permite establecer de manera sólida un punto decisivo. Para Heidegger, el ser solo se transformó en el núcleo de la fenomenología en primer lugar y de manera definitiva como una crítica del ideal de objetivación perseguido por Husserl. El conflicto que opondrá Heidegger y Husserl aparece así absolutamente ejemplificado. Una perfecta inteligencia recíproca se alía con una total incomprensión mutua para permitir a la fenomenología atravesar en un segundo impulso su línea divisoria de aguas. Permanece el hecho de que el mismo Heidegger, sin duda, no cumple con aquello que, sin embargo, intentó más que ningún otro alcanzar. Bueno, esta crítica del joven Heidegger a la objetivación es lo que anima la radicalización de la fenomenología, ¿no? Y si bien Heidegger no logra ser del todo fiel a ese proyecto desobjetivador porque postula el ser como un nuevo horizonte, diría Marion, sí da un paso más, digamos, ¿no? Un paso más en una dirección que por otro lado también había establecido, digamos, el propio Husserl en la filosofía como ciencia estricta, ¿no? La necesidad de una radicalización de la fenomenología, ¿no? Allí en la filosofía como ciencia estricta, Husserl dice que hay, cito, un radicalismo que es propio de la esencia de la auténtica ciencia filosófica, y que consiste en no aceptar nada preconcebido, no admitiendo como comienzo nada tradicional, no
dejándonos cegar por ningún nombre, por grande que sea, y más aún buscando los principios, entregándonos voluntariamente a los problemas mismos y a las exigencias provenientes de ellos, ¿no? Bueno, esto digo, lo encontramos en Husserl también. Esa radicalización de la fenomenología, que es el proyecto también de Marion, es enunciada de esta manera en la introducción a Reducción y Donación. Si en fenomenología, al contrario que en metafísica, y acá aparece nuevamente la cuestión de la metafísica, la posibilidad sobrepasa en verdad la efectividad, es preciso llevar este principio a su término hasta ejercerlo eventualmente contra la fenomenología ya efectuada. Pues no se supera un pensamiento refutándolo, sino repitiéndolo, inclusive tomando de él los medios para pensar con él más allá de él. Ese contra, digamos, se ve reflejado en la fenomenología de la donación, en la comprensión radical del método como un contramétodo, o en la experiencia del fenómeno saturado como una contraexperiencia, ¿no? En este sentido, digamos, la fenomenología de Marion es una suerte de explicitación de posibilidades latentes en las fenomenologías de Husserl y de Heidegger, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo se puede ir un paso más allá, digamos, ¿no? O cómo se puede pensar con digamos, la fenomenología y más allá? Bueno, y cómo lo podemos relacionar con la cuestión de la metafísica, ¿no? La fenomenología, si quiere devenir propiamente fenomenológica, o si quiere dejar atrás las limitaciones que le impone cierta matriz metafísica, bueno, debe ir más allá de la metafísica. Aquí, Marion también asume un motivo heideggeriano, que es el del fin de la metafísica, pero no lo asume dogmáticamente, ¿no? Entonces, en un texto temprano que se titula El fin de la metafísica, Marion va a decir, no hay que asociar el fin de la metafísica, como propone Heidegger, al fin de la filosofía, ¿no? En ese sentido, volviendo a Reducción y Donación, en el prefacio encontramos esta cita. En lo esencial, la fenomenología asume en nuestro siglo la función misma de la filosofía. De hecho, después de que Nietzsche condujo a su término y a su cumplimiento todas las posibilidades de la metafísica, la fenomenología, más que toda otra iniciativa teórica, ha emprendido un nuevo comienzo. La fenomenología es la encargada de mantener viva a la filosofía. Y aparecen dos motivos que serán los que animen, digamos, un poco la filosofía de Marion, que es, uno es el olvido del amor, y el otro es la cuestión de la donación, ¿no? También en este sentido, en Étant donné, en Siendo dado, la fenomenología va más allá de la metafísica, porque mientras la metafísica opera, digamos, por medio de la demostración y el principio de razón suficiente, la segunda, digamos, la fenomenología permite un acceso, digamos, a la donación y al fenómeno erótico, precisamente porque ya no pretende demostrarlos ni fundarlos en el principio de razón suficiente, sino que se limita a mostrarlos, ¿no? Esa es un poco la tesis. Bueno, para finalizar, voy a intentar ver si podemos anticipar algo de lo que va a decir en su nuevo libro, Marion, que está anunciada la publicación para febrero del 2023, ¿no? Allí, digamos, en el texto que anuncia la publicación del libro, aparece la idea de ir más allá de la metafísica a partir de la fenomenología, doblando y redoblando la metafísica y la fenomenología misma, ¿no? Aparece este verbo doublé, ¿no?
¿Qué implicaría este verbo, ¿no? Todavía, obviamente, no lo podemos saber con exactitud, pero hay un texto del 2015 titulado Doubler la métaphysique, ¿no? Doblar la metafísica, podríamos traducir. Después podremos chequear, acá está Javier Bazas presente, que probablemente pueda iluminarnos respecto de la traducción más adecuada. Marion allí dice, voy a ensayar una traducción de los pasajes, es un texto que no está traducido. Hay que doblar la metafísica, doblarla como un marino dobla un cabo, para desafiarla, para liberarse de ella, para abrir un horizonte sobre otro océano sin límites aparentes. Se trata entonces de esta idea de llegar al otro lado superando el obstáculo como un barco logra abrirse camino, franqueando los límites, digamos, ya no metafóricamente, esos límites a priori de lo posible que implica la metafísica, ¿no? Ahora, Marion, por supuesto, en esto también es heideggeriano. Primero hay que identificar esos límites para poder superarlos, y así abrir una posibilidad para lo imposible, digamos, o para aquello que ya no está contenido dentro de las previsiones a priori, ¿no? Entonces, aparece esta idea. También aparece otro modo de formularlo en este mismo texto del 2015, ¿no? Doblar la metafísica es también hacerla hablar en otro lenguaje, como se hace el doblaje de una película en idioma extranjero. Es hacerla hablar en el lenguaje del tercer orden pascaliano, ¿no? Es decir, es hacerla decir lo que no quiere decir, o lo que deja sin decir, diría yo, o lo que de algún modo niega, ¿no? Cito a Marion. Se trata de dejarla contradecirse, no ciertamente hacerla contradecirse al refutarla o discutirla, tampoco hacerla decir contraverdades o pronunciar enunciados incoherentes, sino dejarla decir otra cosa, en paralelo, incluso en oposición a aquello que cree decir y tener que decir. Bueno, y esto sería lo que implicaría la noción de destitución de Pascal, esa destitución del segundo orden por medio de la aparición de otra lógica, de una lógica distinta, ¿no? de la lógica del amor del tercer orden. Bueno, en fin, hasta aquí mi exposición. Veremos cómo desarrolla estas cuestiones el propio Marion en su nuevo libro. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y le damos, ¿no es cierto?, espacio ahora a Matías Carrasco y Felipe Muñoz, estudiantes de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Voy a destacar para que puedan... Vale, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad, por la instancia, al profesor que expuso también, profesor Rollero. Nosotros vamos a hablar de un tema también parte de Marion que tiene que ver con la estética, y vamos a dividir en dos secciones el trabajo. Yo voy a comenzar hablando, después va a pasar Matías, y voy a terminar nuevamente yo con la parte final. Bueno, comenzamos. Para Marion, el arte, la pintura en un caso más específico que trata en su obra, es un fenómeno saturado. El ídolo en este caso se refleja en el cuadro. El cuadro nos ofrece la paradoja de lo visible, pero reflejando lo invisible. En el cuadro y en el arte en general se da el cruce de lo visible y lo invisible, de manera que la perspectiva que abre el cuadro a lo invisible abre el cuadro al vacío y nos presenta una obra de arte, como veremos más adelante. Lo importante es que la forma de esto es la pintura, y lo que queremos plantear y poner en discusión es la relación existente entre la fotografía y la pintura. De esta forma, una vez planteado esto, nuestra pregunta de investigación de la cual queremos elaborar este trabajo, nuestra pregunta de investigación por la cual queremos comenzar es: ¿cómo podemos entender la fotografía según un fenómeno saturado igual o similar a la pintura? La clave está en entender de qué manera está cercana la fotografía a la pintura, si es totalmente similar o se distancia mucho de su semejanza con ella, o quizás no tanto. ¿Es mejor una que otra? ¿Cuáles son sus diferencias? Pues bien,
Para responder esta pregunta, primeramente vamos a hacer un repaso de lo propuesto por Marión, haciendo un repaso de sus ideas de la estética, considerando la visibilidad del arte, la visibilidad de los objetos comunes, la labor del pintor, entre otros. Y eso va a hablar mi compañero Matías. Bueno, buenos días. Primero que todo, antes de comenzar a hablar de pintura como la función del pintor o algo así, es necesario hablar de la visibilidad de objetos y la visibilidad dentro del arte. Y tenemos acá que la principal diferencia entre la visibilidad de objetos y la artística es que dentro de la primera se hace un juego entre la perspectiva y lo invisible, en los cuales lo invisible juega a favor de lo que está a la vista, creando distintas perspectivas para ver el fin estético en algo. En un edificio, en un monumento, también sucede como en un MUAI, por ejemplo, se crean distintas perspectivas en las cuales su fin es que exista un orden y también exista dentro de ellos un disfrute estético, para que no exista un desorden si es que pudiéramos ver como todas estas partes al mismo tiempo. Por otro lado, dentro de la visibilidad del arte, no sucede lo mismo, dado que dentro de la obra de arte no existe una perspectiva que en el lado difícil, o sea, en el lado invisible, en el cual se nos vaya a mostrar algo diferente, dado que esto se da porque el marco delimita el cuadro, y aunque el cuadro lo demos vuelta, en la parte de atrás no vamos a ver más del cuadro. Esto lleva a que el fenómeno como tal se concentre dentro del marco, haciéndonos recorrer lo que vemos de manera imaginativa, no física como sucedería con los objetos a los cuales podemos darle la vuelta, como lo sería un edificio, ya que en estos está todo dado desde un principio. En un edificio podemos darle la vuelta y verlo completamente sin necesidad de imaginar lo que habrá al otro lado, pero cuando vemos un cuadro, el hecho de que esté limitado por un marco logra crearnos un abanico de posibilidades sobre lo que podría estar fuera de este marco, haciendo que nunca podamos llegar a ver un cuadro en su totalidad, y esto lleva a que la pintura sea un fenómeno saturado. Y ahora, teniendo eso repasado, podemos pasar a hablar de la función del pintor, y cómo éste retrata lo invisto y nos presta sus ojos para ver lo que él está viendo. Y tenemos aquí que para Marión la función que el pintor tiene es una que él considera sumamente difícil, que solamente puede ser cumplida por él, y esta es la de hacer visible lo invisto. Lo invisto no es algo que no exista o algo que el pintor esté imaginando. Lo invisto es un fenómeno, y el pintor es quien percibe este fenómeno y lo interpreta. Esto invisto lo podemos ver en las emociones o los sentimientos de quien está siendo retratado, pero también en lo que el pintor mismo siente al retratar la escena que está viendo. El pintor nos invita a ver el mundo a través de sus ojos, ver lo que él percibe. El pintor es como un ciego al caminar, y sin él sería imposible que lo invisto pudiera ser visto. Con el fin de hacer visible lo invisto, el pintor debe abandonarse a sí mismo y adentrarse en lo desconocido, en lo oscuro. Aquí podemos ver a la figura del pintor como una persona flotando en la inmensidad del mar, dejándose llevar por distintas corrientes. Tenemos también que lo invisto se relaciona con la forma de producción que tiene el pintor, dado que al tratarse de una reproducción de una situación física, el pintor no se le puede nombrar como un creador, porque como tal él no crea nada. Sin embargo, el pintor participa del proceso creativo, como un creador pasivo, que se presta como receptor de lo invisto, que puede presentarse en un determinado lugar y momento, cosas que solamente él puede ver y retratar, pero que a pesar de no poder ser vistas, si no estuvieran, la pintura estaría vacía y no tendría algo en lo cual detenerse y contemplar, por lo que la pintura no solamente se trata de una reproducción, sino que el pintor produce algo lo que ha logrado ver más allá, algo que a simple vista no puede verse, pero que él puede hacer sensible. Marión lo diría como, sin el trabajo de lo invisible, lo que percibimos como visible realmente no ofrecería más que el espectáculo rapsódico y confuso de manchas coloreadas. Y finalmente, lo que eleva aún más la dificultad de la función del pintor no solamente tiene que ver con los aspectos técnicos de su forma de pintar o los implementos que éste usa, sino que tiene que ver con que no todos son capaces de abandonarse a sí mismos con el fin de lograr representar algo, que es la tarea del pintor. El pintor no crea por voluntad propia, dado que él abandona su voluntad. No crea por querer, muestra los fenómenos percibidos, porque en estricto rigor pintar es esperar una donación. Bueno, ahora mi compañero Felipe va a seguir.
De esta forma, analizando la relación existente, vamos a pasar a analizar de alguna manera, adelantar o aproximar una relación entre fotografía y pintura. Entonces, para responder nuestra pregunta planteada al comienzo, debemos mencionar primeramente que entre la fotografía y el espectador también se gesta un espacio intencional que busca ser recorrido en su finitud. Respecto a la visión que tenemos al observar una fotografía, al adentrarnos en una, es cierto que no podemos terminar de recorrer todo lo que se nos presenta, debido a que el espacio físico mostrado, ya sea un lago o un parque, si bien puede ser recorrido realmente y físicamente, la perspectiva que abre la fotografía a lo invisible nos abre la foto al vacío, presentándonos esta obra de arte. De manera que el espacio invisible que estaba entre nosotros y los objetos desaparece en el cuadro, en este caso en la fotografía. Este espacio vacío físico en la visibilidad común ahora se convierte en espacio intencional o ideal. Si esto ocurre en la pintura, ¿por qué no ha de ocurrir de igual manera en la fotografía? ¿Por qué limitar el aparecer, el hacer ver, el mostrar lo que se da en la pintura a la pintura solamente? ¿Acaso el recurso técnico que ésta utiliza no puede ser de cierta forma replicado de alguna manera por la fotografía? Si el pintor se pierde a sí mismo en busca de lo invisto, puedo mencionar que el fotógrafo hace la misma tarea. Quizás no está utilizando una tela o un acrílico o pintura, pero enfrente a la realidad que tenemos como tal, el fotógrafo busca la perspectiva, el juego con la luz, con la sombra, con la profundidad de campo, con el enfoque, para hacer de lo visto un invisto, para hacer de lo que tenemos frente a nuestros ojos, un niño, una mujer, una puesta de sol, algo que quizá no hayamos presenciado nunca antes. Por otro lado, si fotografiamos el Océano Pacífico desde una costa chilena, la intención propuesta por el autor, si bien puede girar en torno a la inmensidad del océano, no es necesario que esta sea su única intención, pues se gesta de manera infinita, al igual que nos ha mostrado un mundo que puede ser terminado de recorrer físicamente, pero como mencionamos anteriormente, en la fotografía no puede ser intencionalmente recorrido en su totalidad, respecto a la profundidad de lo mostrado, respecto al espacio intencional. Por eso no podríamos terminar de recorrer una imagen, una fotografía, como sí podríamos recorrerla si vamos a la ubicación geográfica donde se haya tomado la foto y allí caminar físicamente. ¿Por qué entonces nunca terminamos de ver una pintura y en este caso podríamos agregar la fotografía? Porque el espacio de la mirada entre el espectador y la foto es un espacio ideal o intencional, muy diferente al espacio físico. Por mucho que miremos una foto no la terminamos de recorrer, porque el recorrido que justamente puede hacer nuestra mirada de este espacio ideal es infinito. Otro elemento que podemos considerar en este diálogo entre fotografía y pintura es que para Marion lo que vemos sobre el cuadro es la visión del pintor. Es decir, cuando miramos un cuadro, una pintura de un lago, por ejemplo, no vemos directamente el lago o algún objeto, sino que vemos la mirada del pintor. Participamos del mundo del pintor al ver una de sus obras con un cuadro. El pintor nos da sus ojos para que podamos ver. Por lo tanto, ¿por qué no habría de suceder esto mismo con una fotografía? ¿Acaso el fotógrafo no se presenta como un artista que al exponer sus trabajos los presenta bajo su nombre, su seudónimo, su mirada artística, su trabajo completo como artista? ¿No vemos aquellas fotografías con sus ojos? Además, otro punto similar de la fotografía con la pintura es que al igual que una pintura, nadie piensa en dar vuelta una fotografía, por ejemplo, de nuestros padres para ver cómo lucen por detrás, o de una montaña para ver su parte trasera. La fotografía se configura de igual forma que una pintura, dándonos a nuestra visibilidad una saturación y mostrándonos todos los aspectos concentrados sobre una cara, sobre una mirada, podríamos decir. De igual forma, la fotografía parece tener un marco natural, al igual que la pintura. Este marco natural está presente desde el momento mismo que se toma la foto, por lo que la inherencia de este elemento habla ya de la saturación, de concentrar todo lo que se pretende captar, introduciendo la imagen dentro de un marco que ya está provisto por la cámara o el lente. Finalmente, otro elemento que podemos señalar
y que marca nuestra experiencia en torno a la fotografía es el tema de lo previsto y los conceptos que tenemos antes de ver una fotografía. Cuando vamos a un museo, allí nos dejamos impactar por lo presentado, saturando nuestra percepción según lo visto en este trabajo. No vamos con alguna idea anterior respecto a lo que vamos a ver, no tenemos que tener estos conceptos para prejuzgar la imagen, sino que nos presentamos a ella de manera libre, podríamos decir. Entonces, de igual forma, al ingresar a plataformas como Instagram, el contenido visual, audiovisual y visual que allí nos impactan, una constante muestra de fotografías e imágenes, no necesitan una idea previa que nos lleve a prejuzgar lo visto, sino que si bien muestra lo invisto, presenta algo que estando en la realidad se configura de manera única y irrepetible según el orden del tiempo y del artista. El fotógrafo en este caso no puede ser ordenado bajo nuestras ideas que de antemano a ello llevemos. Por lo que la fotografía nuevamente se parece más a la pintura según lo analizado en estos puntos. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a Matías y Felipe. Y comienza la ponencia de Neftalí Bahamonde, también estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Adelante, Neftalí. Pues bien, buenos días a todas las y los presentes en este seminario. Agradecer por la posibilidad de este espacio. Lo he titulado así: Mirar el rostro desde el amor, una mirada alternativa para construir comunidad. Para empezar, esta presentación aborda desde la fenomenología de la donación en Jean-Luc Marion la perspectiva del rostro en cuanto a superación de una relación objetual, pues no se trata de lo que veo, sino de quién me mira. Y ello nos moviliza en cuanto somos mirados. De este modo se rompe la dinámica del objeto. Nos propone ir más allá de lo visible de una cara, sus facciones, y sumergirnos en lo invisible del otro. Esto se despliega, como lo señala Marion, en Relevo de la Metafísica, en cuanto que, abro citas, vemos sus ojos y particularmente el centro de sus ojos, su pupila, pero este es el lugar en el que no hay nada que ver, un simple agujero negro donde podemos perdernos. Cierro cita. Con ello se podría plantear su no fenomenalidad. Sin embargo, esa imposibilidad es lo que paradójicamente abre en el rostro la posibilidad del fenómeno saturado, que en este caso es el del ícono, que para este autor es igual a rostro. Por lo que se refiere al rostro como acción ética, esto sucede porque en el encuentro de miradas hay un cruce de rostro. De ello surge un despliegue en la relación. Habrá que distinguirlo de aquel deleite que provoca un rostro, puesto que sería volver a la dinámica del objeto. En tanto, de lo que aquí se trata es sobre aquella mirada ética que me adviene en el silencio de un rostro que nos dice: no me mates. Esto implica una responsabilidad, un cuidado. Podemos tomar la imagen bíblica de Caín y Abel. Abro pasaje. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Cierro pasaje. Aquí se nos presenta la responsabilidad frente a la vida del otro. Así pues, una posible problemática es la que surge donde en este encuentro no hay amor, entendido aquí como lo que nada pide ni espera, una especie de indiferencia. Entonces, ¿qué sucede? No hay rostro, no hay cruce de miradas. Si tal es el caso, la consecuencia inmediata es clara. Ya no soy responsable respecto al otro que me mira. Sin embargo, no por invisibilizarlo, dejo de tener responsabilidad personal en la relación, aun cuando no estén los elementos que posibiliten un encuentro cuya consecuencia sea el amor y la responsabilidad. Más bien, habrá que decir, hay un encuentro, pero carente de aquello que lo amplifica. Aquí tenemos una antropología del rostro si aceptamos que en quien nos mira el mundo que él percibe y deposita sobre el otro, sobre mí, como un resplandor de su interioridad y de lo que le trasciende. Y con esto una significación disímil al del espectáculo,
donde la sobreexposición de la imagen y los filtros buscan una validación en like desde el exterior y no desde la no visibilidad de sí. Acerca del reduccionismo de la pornografía, que es satisfacerse por medio de una imagen desencarnada, donde solo cuenta la genitalidad, tiene implicancia en los modos de relacionarse. Lo que podría ser causa de encuentro se convierte en satisfacción egoísta y parcial, puesto que no considera en toda su dimensión la carne del otro, sino que lo objetiva como algo para sí, esporádico y desechable. Hay que recordar, como nos señala Ricardo Caponi, que, abro cita, los humanos somos los únicos mamíferos, a excepción de algunos monos, que hacemos el amor cara a cara. Cierre de cita. Podemos preguntarnos si tenemos encuentros de amor en la totalidad de las carnes o solo utilizamos el cuerpo del otro para la autosatisfacción. Al mismo tiempo, debemos considerar otras formas, como lo son la prostitución que cosifica, la aporofobia, la fobia al extranjero pobre. Son algunos de los encuentros, miradas que niegan un rostro y deshumanizan. Igualmente, ante esta problemática emerge lo antropológico. En cuanto a cómo nos miramos, miraremos a los demás. ¿Cuáles son las miradas que hemos recibido? Familias, amistades, parejas. ¿Qué miradas tenemos? Son elementos que nos permiten reflexionar sobre qué miradas pueden ayudar a crecer en el amor frente a una cultura donde la sobreexposición de la imagen, la avidez por lo nuevo, lo frágil de los vínculos, el individualismo y el consumismo son olas que golpean con fuerza nuestra humanidad. Por lo que se refiere a los elementos vinculados al rostro, como lo son el cruce de miradas, el juramento y la alianza, es posible establecer las condiciones basadas desde el amor en un pensarnos como comunidad. Así pues, el mirar rompe no solo la individualidad, trasciende el dualismo, ya que como característica exige a un testigo, es decir, un tercero. El acontecimiento comunitario es el despliegue de la trama del relato que construye un sentido en común por medio de una alianza. Podemos tomar la imagen del pueblo de Israel, una llamada, una respuesta, una promesa, una alianza. En conclusión, hemos establecido este mirar desde el amor como un modo alternativo desde donde y cómo pensemos y construyamos comunidad, donde el otro sea un acontecimiento de reconocer y reconocerme, en contraste ante otras miradas que nos deshumanizan, como así también considerar estos elementos como un aporte en una cultura del cuidado entre nosotros y con el mundo. Y antes de finalizar, para refutar en parte la acusación de Carlos Marx a los filósofos que solo nos quedamos en interpretar y no en transformar, les propongo, por un breve espacio de no más de 10 segundos, mirar y dejarnos mirar justamente por el otro. Como bien lo expresó Teresa Dávila, mira cómo te mira. Una breve dinámica por quien tengamos más próximo, física o virtualmente. Adelante, por favor. Pues bien, esto ha sido mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Neftalí, por tu ponencia y damos espacio, ¿no es cierto?, las preguntas que llegó una profesor Rollero de parte de Thais. Y dice, muchas gracias por su ponencia, ha sido muy interesante. Me gustaría preguntarle si Marión, a través del dual visible e invisible, podría adentrarse dentro de lo que Derrida indica como figura propia de la metafísica. Bueno, muchas gracias, Thais, por tu pregunta. Bueno, efectivamente, digamos, Derrida es una influencia para Marión, hay un diálogo constante con la obra de Derrida. Y bueno, efectivamente, digamos, en la obra de Derrida aparece una crítica a la metafísica de la presencia, ¿no? No existe algo así como una presencia plena,
lo que hay más bien es una suerte de entre la presencia y la ausencia, ¿no? Podemos ciertamente entender la crítica a la objetividad y a la implicidad, esta crítica marioniana, como una crítica a la idea de la presencia plena, ¿no? Lo que no hay es una tematización en ese sentido estricto del entre, ¿no? Pero quizás sería interesante pensar, ya que mencionás el par visible-invisible, a lo invisto, digamos, como un modo de ese entre, ¿no? Es decir, lo invisto forma parte, digamos, o es aquello que, así lo define Marión, ¿no? Aquello que forma parte de lo invisible, pero que reclama volverse visible, ¿no? En ese sentido podemos pensar, a partir de la exposición de Neftalí, el rostro, en algún sentido, es un invisto, ¿no? Cuando lo que estamos viendo, cuando nos relacionamos con un otro, pero vemos un objeto, digamos, cuando lo objetualizamos, lo objetivizamos, bueno, lo que reclama volverse visible, o digamos, y que habita en una especie de estatuto entre lo visible y lo invisible, es el rostro, ¿no? Como un invisto. Pero bueno, habría que desarrollar un poco, es interesante la pregunta, habría que explorar un poquito más cómo puede trazarse ese paralelo, ¿no? Ahora, no sé si me permitís, Francisco, me gustaría hacerles Sí. unas preguntas, bueno, para la exposición de Felipe y de Matías, y para Neftalí también, si Sí, es claro. posible. Claro, Bueno, sí. la verdad que me resultó muy interesante las cuestiones planteadas allí. Felipe y Matías introducen la cuestión de la fotografía como un posible fenómeno saturado, ¿no? Algo que hasta donde yo sé no hay menciones de Marión explícitas. Y por supuesto que hay que afrontar cierta dificultad aparente, diría yo, para distinguir, digamos, la pintura de la fotografía, porque pareciera, digamos, que la fotografía muestra lo que ya estamos viendo, ¿no? Cosa que es un error, ¿no? Pero bueno. Pero me interesa detenerme en otro tema. Si quieren comentar algo sobre eso, por supuesto. Pero me interesa algo que mencionaste, creo que fuiste vos, Felipe, que es la cuestión del marco. Porque hay una obra de un teórico de la estética, digamos, de un filósofo del arte francés que se llama Alain Bonfin. Les voy a poner acá, por si alguno no lo conoce, en el chat el nombre. Él desarrolló, digamos, una teoría estética a partir de la fenomenología marioniana, ¿no? Utiliza mucho la categoría del fenómeno saturado y la aplica a distintos ámbitos, ¿no? Hay un libro que se llama El cine saturado, ¿no? Le cinéma saturé. Y él ahí se detiene en la categoría, esto es lo que vos mencionaste, Felipe, a la pasada, que es la idea del marco, que me parece que la fotografía pone más en evidencia que la pintura la cuestión del marco, ¿no? Del recorte que se hace, ¿no? Es interesante cómo destaca Bonfin, hace un análisis de una película de John Ford, que se llama The Searchers, en español, por lo menos en Argentina, estaba traducida como Más corazón que odio, es un western. Y allí lo que hace Ford es utilizar el marco como un modo, digamos, de mostrar la saturación de un fenómeno, ¿no? Hay imágenes de paisajes inmensos, digamos, fenómenos saturados naturales, y para dar cuenta de esa inmensidad lo que hace Ford es poner un marco dentro del marco. O sea, hay una cámara que se aleja, por ejemplo, y entonces el paisaje aparece desde el marco de la puerta, visto, ¿no? Pero entonces hay un marco negro que rodea ese marco, un marco dentro del marco, ¿no? Lo mismo también filma desde dentro de una cueva, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece como un cuadro negro que desborda al cuadro real desde el interior, y de ese modo, digamos, se da cuenta de un fenómeno, digamos, demasiado grande como para ser contenido, ¿no? Nada, sería interesante si quieren comentar algo respecto del modo en que opera esa
marco o ese recorte en la fotografía. Bueno, más que una pregunta es para ver si tienen ganas de comentar algo al respecto. Y para Neftalí también me gustaría preguntarle, ya que sobre el final mencionaste algo de, digamos, algo que en Levinas es, que es la referencia fundamental para esta cuestión en Marion, es un problema, digamos, o es una cuestión sobre la que los comentaristas reflexionan mucho, que es cómo se da ese pasaje, digamos, desde el cara a cara ético, con el rostro del otro, a la política, ¿no? Cuando aparece ese tercero que vos mencionás, ¿no? Me gustaría que comentes un poco cómo verías esa cuestión en Marion, sobre todo porque está tematizada a partir de la cuestión del amor, que Marion siempre individualiza, ¿no? Siempre se trata de relacionarse con este otro, ¿no? ¿Cómo se puede pensar entonces la comunidad, ¿no? El tercero, la comunidad, la política, ¿cómo se daría ese? Pregunta muy dificilísima, lo sé, pero bueno, quizás querés comentar algo, tenés alguna intuición al respecto. En Levinas eso divide las aguas, ¿no? Porque por un lado está la posición de Abensur que sostiene digamos, esta hipótesis extravagante de cómo la ética habita la política en Levinas, y por otro lado hay otros comentaristas, Sucasas, por ejemplo, que ven que ahí está el gran problema de Levinas, ¿no? La absolutización de la ética impide pensar la política, ¿no? Como dos posiciones contrapuestas. Bueno, me extendí demasiado, gracias. No, también, bueno, yo creo que quería partir comentando algo respecto a lo que nos mencionó. Y el tema del marco, yo creo que es un elemento importante que quizás, yo creo que para esto sirve el conversar y el exponer, porque justamente así uno se va dando cuenta de cuáles son los elementos más importantes o lo que más llaman la atención respecto a las temáticas. Y en este caso la pregunta por el marco puede estar destacándose mucho más al hablar de fotografía. Entonces, en eso considero que, claro, primeramente el hecho de que la fotografía tenga como inherente a ella el marco, al mismo momento de tomar la fotografía, por ejemplo, con una cámara, o el mismo lente está poniendo el marco y no se lo estamos dando nosotros, y de alguna manera trabajar con el tamaño de ese marco puede ser lo único que podemos hacer para tratar de darle más profundidad o querer proyectar más. Pero de alguna manera sería como algo que estaríamos haciendo nosotros en ese caso. Y más allá de eso, incluso podemos llegar a preguntar qué es el marco, porque recuerdo haber leído que, por ejemplo, la famosa obra La Fuente de Champs, cuando el inodoro que pone en el museo, mencionaban que si ese inodoro estuviera en una casa no sería visto como una obra de arte, pero como estaba en el museo era visto como una obra de arte por justamente ese marco que se le daba, que era el estar ahí o ese espacio que se le otorgaba dentro de la exposición. Entonces quizás podemos llegar a preguntarnos por ese tipo de marco, quizás se trasciende. Y respecto al cine, me llama harto la atención el tema de lo que mencionó, justamente de la profundidad y del tamaño, y hay algo que está últimamente y tecnológicamente viéndose más, algo como nuevo, una novedad, que es el formato IMAX, que justamente dentro del cine, del tamaño de la pantalla, es como una pantalla ultra gigante que trata de concentrar muchas más cosas dentro de la pantalla, dentro de la proyección. Y para eso es todo un nuevo formato. Yo sé que el director Christopher Nolan, que es como los más conocidos, trabaja con IMAX, y acá en Chile por lo menos, creo que en Santiago tienen una sala de cine donde se puede ver en IMAX. Entonces, como que de alguna manera siempre se está buscando, quizás podríamos hacer ese análisis incluso de mostrar más, de proyectar más, y nos veríamos limitados por el cuadro. Entonces, por el marco. Entonces, ¿cuáles serían los límites de ese marco y cómo trascenderlo? Quizás podríamos elaborar un debate ahí respecto a qué es y cómo se configura. Pero considero que la fotografía tiene como su punto aparte en este tema, debido justamente a que podemos jugar con ese marco, quizás. Y quizás de la misma forma de la pintura, porque podemos ver una pintura concentrada quizás mostrada en una pared, en un marco más pequeño.
Entonces, eso. Muchas gracias por el comentario también. No sé si Matías quiere aportar algo. Sí, o sea, estaba pensando un poquito acerca de lo que estaba hablando el profesor y pensé mucho acerca de la intencionalidad que existe dentro del marco, porque lo que se está intentando mostrar dentro de una fotografía o dentro de un cuadro es lo que el pintor o el fotógrafo quería mostrar dentro de su fotografía o su pintura. Entonces no es como solamente algo que esté así por estar, sino que el fotógrafo pensó en lo que quería mostrar y también pensó en todas las cosas que deberían salir dentro de su fotografía para que ésta cumpliera los estándares que él estaba buscando. Entonces, por eso también la experiencia que si nosotros vamos al parque, que por ejemplo un fotógrafo fotografió o pintaron, no vamos a tener la misma experiencia que mirando la fotografía, porque no existen los sentimientos ni tampoco existe la implicancia del pensar de esta persona al mostrarnos lo que nos estaba mostrando. Bueno, eso sería más que nada. Sí, bueno, es muy interesante lo que respondieron. Me deja pensando una cuestión más general, ¿no? Que quizás también podría pensarse al propio Adonado como un marco, ¿no? Como el marco eh, que opera, digamos, la fenomenalización de algo que se da en exceso, ¿no? Y como es recibido por un, digamos, es el modo en que lo infinito es recibido por lo finito, ¿no? Entonces hay un recorte necesario, ¿no? Hay un marco que va a operar necesariamente. Ahora sería interesante pensar, porque digamos para la teoría estética marioniana, ese marco no puede ser producto de la intención, digamos, de quien lo recibe, sino que parece estar dado, parece ser reclamado de cierta manera por el modo en que se da el fenómeno, ¿no? Habría que ver cómo pensar eso. Bueno, muchas gracias. Nestalí, no sé si quiere Sí, responder. bueno, más que pretender dar una respuesta, lo que sí me ha surgido respecto justamente a este tema de, claro, cómo vincularlo, ¿no? A lo que usted me plantea respecto a lo político, que finalmente lo político, desde cómo lo entendieron los griegos, ¿no? Pensar la vida en común. eh, para mí tal vez la pista pasa por aceptar lo que trasciende. Es decir, que frente al otro eh, no lo puedo abarcar, eh, en el fondo no lo puedo objetivar, sino que tengo que reconocer que hay un punto donde justamente eso me trasciende, por así decirlo, desborda o supera las categorías, por ponerlo en términos kantianos, de mis entendimientos. Ahora bien, a mí a propósito hace poco de lo que estamos justamente viendo en filosofía política y sobre en particular a Vogelin, a mí me remite a esto, ¿no? Como en el fondo eh, aceptar este tema de lo invisible y de lo trascendente, porque justamente sobre todo como se ha entendido desde Maquiavelo en adelante, hay una insistencia por separar lo ético de la vida política, y así en todas las áreas, una característica propia de la modernidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es como justamente pues, como un punto de pensarnos desde otra vereda, no como un absoluto, sino que lo que he tratado de transmitir, ¿no? Como una posibilidad de considerar otros elementos a la hora de pensarnos justamente como comunidad, y que justamente tiene que ver con lo político. Por ahí me queda el tema. Sí. Bueno, muchas gracias, Talí, ¿eh? Sí, es un Profesor, tema complejo. Sí, Francisco. no, perdón, denle nomás, que hay otra pregunta que le tienen en el chat. Ah, bueno. Sí, en el chat, ¿no? Sí, la voy a leer, dice, pregunta para el profesor Rollero, muy agradecido por su ponencia.
Mi pregunta reside en sí en la hermenéutica antes mencionada. Encontré un enlace como base nociológica en el sujeto trascendental de Husserl al interpretar un fenómeno independiente de la perspectiva fenomenológica, o decididamente para abocarse a la hermenéutica se debe dejar de lado cualquier teoría cognoscitiva perteneciente a estructuras reproductivas de una metafísica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a mencionar un par de cosas, de cuestiones, ¿no? La cuestión de la hermenéutica aparece, digamos, como recientemente de modo explícito en la obra de Marion, en realidad en el libro del 2016, Retomando lo dado, es donde aparece, donde Marion finalmente responde a una objeción medio histórica de los comentaristas, que es que qué lugar tendría en su fenomenología la hermenéutica, ¿no? Y él, bueno, responde respecto de esa pregunta, asignando una función a la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es la encargada de gestionar, dice Marion, gérer, de gestionar el pasaje o la distancia, l'écart, ¿no? El hiato entre lo dado, entre lo que se da y lo que se muestra, ¿no? Es decir, el adonado, el que recibe el fenómeno, tiene que administrar una hermenéutica, ¿no? Es decir, gestionar ese pasaje entre lo que se da y lo que se muestra, ¿no? Ese sería el lugar de la hermenéutica. Ahora, la hermenéutica, allí Marion va a sostener, y en este sentido quizás sí, no tenga resabios metafísicos, va a sostener que tiene que consistir en dar un sentido, digamos, al fenómeno, pero que ese sentido tiene que provenir del fenómeno mismo, ¿no? Es dejar, digamos, que aparezca el sentido que el fenómeno se da a sí mismo, ¿no? De alguna manera. Esto tiene su complejidad, ¿no? Porque Marion menciona distintas maneras en las que aparece esta función hermenéutica, distintas, me gusta llamarlos niveles, digamos, del modo en que opera la hermenéutica, y entre ellos está el de la variación hermenéutica, ¿no? En algunos casos, dice Marion, es necesario no ver un acontecimiento, no ver un fenómeno saturado, sino ver un objeto. No hay, digamos, en la obra de Marion, si bien por momentos parece haber una condena y un poco de... Eso parece desprenderse de lo que yo expuse, digamos, a los procedimientos de objetualización, de objetivación. En rigor, hay objetivaciones necesarias, ¿no? Para que la vida cotidiana sea posible, ¿no? Si nosotros, acá apareció el tema del rostro, ¿no? Pero efectivamente, si nosotros viésemos rostros todo el tiempo y tuviésemos que dirigirnos al otro permanentemente bajo esa acontecialidad de la saturación, la vida cotidiana sería imposible, y más en una ciudad en la que nos cruzamos con miles de rostros a diario, digamos. Si nosotros tuviésemos... ¿Cómo estaríamos a la altura de la llamada del otro en el subte línea D de Buenos Aires, que siempre está repleto de gente, ¿no? Y bueno, tendríamos, no sé, que acoger a cada uno de esas personas, saludándolas al menos a cada una de ellas. Y lo cierto es que hay un nivel de objetivación que hace posible la vida cotidiana, ¿no? Y eso también es función, tiene que ver con esta hermenéutica. Con lo cual, en rigor pesaría, digamos, sobre la donada una responsabilidad de decidir cuándo estamos ante un fenómeno saturado y cuándo estamos o cuándo debemos proceder como un sujeto trascendental, constituyendo un objeto.
Por supuesto que el criterio de fondo tiene que ser que todo fenómeno es originariamente un fenómeno saturado. Todo fenómeno puede devenir, digamos, por medio de esta variación hermenéutica, un fenómeno saturado, porque originariamente la donación se da en exceso. Y si yo trato a un rostro como un objeto, tengo que recordar que originariamente es un rostro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de un médico que tiene que operar. Y bueno, un médico tiene que abrir una panza, digamos, por ejemplo, pensando que está tratando con un objeto, ¿no? En ese momento pareciera que si considera que está tratando con un rostro, podría complicar el procedimiento de la operación. Ahora, por supuesto que no tiene que olvidar que está tratando con un rostro. Ese rostro deviene objeto por unos minutos en esa sala de operaciones, pero luego tiene que recuperarse y va a atravesar ese dolor y ese es un poco un reclamo, ¿no? a la ciencia médica, ¿no? No olvidar el rostro, ¿no? Es decir, esa persona también está atravesando una situación emocional, etc., ¿no? El procedimiento técnicamente puede salir bien, pero hay que acompañar a ese ser humano, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Eso es lo que podría decir respecto de la hermenéutica, muy resumida y rápidamente. Mario. Bien, ahí le agradece Cristian. Y también muchas gracias, profe. Muchas gracias, Felipe, Matías y Neftalí por participar de este seminario. Y con esto, ¿no es cierto? Si nadie más quiere hablar, decir algo. Damos fin entonces a nuestra primera mesa, ¿no es cierto? Un seminario que va a durar 2 días. Y nos encontramos a las 15 horas en horario de Chile, por el mismo link de Zoom. Y nos va a acompañar, ¿no es cierto?, el profesor Javier Baza, Catalina Moraga, Javier Vidal y Brian Flores. Así que nos vemos ahí a las 15 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue un gusto para mí participar.